Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, tarde noche, todavía no es tan de noche, podemos verlo aquí atrás. Encantadísima de poder reunirme el día de hoy para conversar sobre un tema que genera tantas inquietudes. De hecho, esta era una conversación programada para la semana pasada, para el jueves pasado, pero no pudimos hacerla. Y por eso se reprogramó y se les avisó en ese mismo momento que iba a ser para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de coronavirus en Venezuela. ¿Qué puede esperarse con las variantes Delta, Mu? Proyecciones en función del esquema de vacunación tal cual como se está aplicando en el país, la combinación de vacunas, la necesidad o no de terceras dosis, qué pasa con aquellas personas que no han recibido aún la segunda dosis de la vacuna Sputnik 5, llegó, no llegó, cómo se va a distribuir, en cuánto tiempo se pretende pues ponerse al día con esas 600.000 personas que no han recibido esa segunda dosis. Todas esas inquietudes incluso que ustedes a través de esta vía, cada vez que publicamos información referente al COVID-19 y a la vacunación, creo que contra COVID-19, porque yo no sé si el movimiento antivacunas es tan puse en pausa mi video por problemas de conexión, me parece raro. Pero bueno, me están viendo bien, me están viendo mal, me pueden decir, por favor. Yo voy a revisar de todas maneras. Eh, a ver, voy a probar la corrección antes de darle entrada a Julio. Vamos a ver, porque si no vuelvo a iniciar todo esto. Voy a probar, voy a llamar para ver si me veo bien. Buen audio, buen video, por favor. ¿Me veo bien? Sí, ok, entonces voy a arrancar, voy a dar entrada al doctor Julio. No, ok, dale. Ok. Ok, entonces bueno, vamos a darle la entrada al doctor Julio. Excelente se ve, gracias. Gracias a todos los que están allí pendientes de responder de inmediato y gracias por estar allí pendientes. Hola, doctor Julio, ¿cómo está? Hola María Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, aquí ansiosa porque tengo una lista de preguntas importantes. Y yo sé que usted también me comentó que tenía ciertas novedades y me alegra. Y vamos a comenzar por lo que a mí me inquieta, porque no he recibido mucha información, la verdad, por más que busco, ¿no? ¿Cómo está la incidencia de COVID en el país en este momento? ¿Cómo está afectando esa cepa delta o esa variante delta que se dice que es tan contagiosa? ¿Cómo se está comportando la variante Mu, que es de cuidado? Quizás no se le puede decir todavía variante, y que está afectando el occidente del país. ¿Qué tan grave es precisamente el efecto de estas variantes que están pues, enfermando a los venezolanos, que es Gamma, que es la Lambda, que es la que se descubrió en Perú, que es la Mu, que es la Delta en Venezuela, doctor? Bueno, son muchas preguntas, María Laura, para empezar, pero vamos a empezar con la primera, que es un poco el contexto general. Siempre me gusta hablar del contexto general del mundo, para que la gente entienda, porque bueno, vivimos en un contexto globalizado y después de Venezuela. En el mundo, los datos que cerraron el domingo, nosotros hacemos las mediciones, la gente en epidemiología y enfermedad infecciosa por semana,
porque nos quita los picos de los días, que si un día sube, un día baja. Por semana se ve un poco mejor. Es un tema metodológico. Pero cerramos la semana del domingo pasado y en el mundo se produjeron alrededor de unas 193.000 infecciones diarias promedio por semana. Es el segundo punto más alto desde que empezó la epidemia hasta el día del domingo. Es decir, no estamos en baja en el mundo, estamos en alza, ¿ok? Si ves las curvas del mundo, el mundo como un solo país, estamos en la tercera onda, o sea, la primera fue la de marzo-abril, de cuando empezó, posteriormente la del otoño norte, es decir, de octubre a febrero de este año, y en la tercera quizás de abril en adelante hasta acá. Entonces, para quienes piensan que la cosa está amainando en el mundo, no está amainando, estamos en una época de alta transmisión. Cuando vamos al contexto venezolano, Venezuela está en la segunda onda pandémica, el primer lomo fue en agosto del año pasado, y ahorita estamos en la segunda onda pandémica, cuya longitud de la segunda onda ya va por 19 semanas, ¿ok? Mucho más larga que la primera, y el número de casos promedio, estoy hablando de los datos oficiales, que rondan entre los 6.000 a 8.000 casos a la semana, es más alto que la primera onda pandémica, ¿ok? Que en el momento más alto tuvimos 8.200 casos, hemos tenido semanas de 9.000 casos en esta segunda onda. Entonces, en el país, en total, tenemos eso. Y aquí sí viene una discusión de que exactamente, a pesar de que tenemos la segunda onda, si estamos subiendo, estamos bajando. Si tú ves los datos de PCR, que son los datos oficiales, diría que hay una estabilidad relativa en transmisión alta, pero nosotros hacemos monitoreo de los 40 hospitales más importantes del país, es monitoreo de pacientes que van a hospitales. No puedo saber la gente que se queda en su casa. Y ese monitoreo de hospitales reveló un pico alto de transmisión en las últimas 2 semanas. Es decir, que sobre lo que ya traemos alto, empieza a ver como una subida que no se ve reflejado en los PCR, es verdad, pero que yo creo que históricamente nos ha dicho la afluencia de los hospitales más temprano que los PCR, que pudiéramos estar en una subida. La pregunta es ¿por qué? ¿Okay? Esa es la dinámica propia de la epidemia, es el primer tema. Lo que sí está claro, y aquí el primer tubazo, es que no es Delta, ¿ok? El IBIC liberó un informe anteayer, de hecho, sobre el monitoreo que se hace de variantes en el país, y números gruesos, voy a decir números redondos para que la gente se acuerde, 75% de los casos que ellos detectaron con variantes son variante gamma, que es la variante que se originó en Brasil, y 20 y tanto por ciento variante mu, que es la variante que se originó en Colombia. Delta, menos del 1%. Un poco en contra de lo que nosotros hubiéramos imaginado, inclusive yo mismo. Eso fue una sorpresa. Esos datos para mí fueron llamativos, porque como había habido un anuncio del propio gobierno de que había Delta hace un mes casi, lo lógico es que hubiera crecido Delta mucho, pero bueno, el monitoreo dice que no. ¿Cómo se come eso? Es difícil entenderlo. Si yo me puse a ver el mapa de toda América, de cómo está la situación en todo el continente, y la parte este del continente, es decir, Brasil, Guyana, Venezuela, Uruguay, que son los que están hacia el lado derecho, pues más hacia el Atlántico, predominantemente variante gamma brasilera, mientras que los países que están en la costa pacífica son fundamentalmente mu, ¿ok? Que está moviéndose hacia el sur. Entonces, el continente se está moviendo un poquito raro, muy poco delta en el continente, la verdad, pero no sabemos cómo va a ser la interacción a futuro. Yo creería, y esto me puedo equivocar, que mu va a ir tomando el control sobre delta, o sea, delta ya viene bajando, perdón, gamma ya viene bajando, que es la brasilera, mu va a ir subiendo progresivamente, y eso nos va a llevar un par de meses. Si ahora va a venir delta después, así. Yo esta mañana hablé con la doctora Flor Puyol del IBIC, la virólogo, pero precisamente ahí quisiera, yo le preguntaba a ella de cuál es la diferencia en cuanto a la sintomatología o nivel de contagio de mu con respecto a delta, por ejemplo. ¿Hay alguna diferencia? Fíjate, la verdad hay muy poca información sobre eso en el mundo, muy poca. Okay. Sabemos de Delta porque Delta afectó muy fuertemente a Europa, la India y Estados Unidos. Ahorita el 80% de las transmisiones en Estados Unidos son de Delta.
Lo que Correcto, y hay está claro por... un dato importante, Sí, doctor, que creo que es muy, o sea, es esencial que la gente lo maneje, es que en los estados donde los niveles de vacunación ha sido más baja, la cantidad de casos son exponenciales y ya los hospitales están a punto de colapsar en Estados Unidos. sí. Fíjate, Delta, hasta ahora lo que sabemos de Delta es que es más transmisible, ¿ok? O sea, la capacidad de transmisión es casi el doble de la cepa originaria. No es más mortal, ¿ok? Y no tiene síntomas diferentes. Es lo que podemos decir. Voy a explicar con un ejemplo algo que es un poco contradictorio. ¿Qué dicen mis médicos amigos que están en un hospital y le llegan, o en Estados Unidos, por ejemplo, pacientes graves, pacientes graves, pacientes graves, pacientes graves, y tú pruebas, en Estados Unidos, no aquí, Delta, 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 dice, Delta es más grave que la que teníamos antes, porque lo que estás viendo es mayor paciente de Delta y un número importante de casos con gravedad. Pero no es que Delta sea más grave, sino que Delta produce muchos casos. Y como produce muchos casos, la proporción de esos casos que son graves es mayor de lo que nosotros traíamos en nuestra cabeza, pero no es que sea más grave, sino es que la proporción de casos totales hay más infectados y eso produce mayor cantidad de grados severos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Y creo que hay un ejemplo, por ejemplo, Florida y Luisiana comparado contra Massachusetts, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en mi opinión? Más allá de los porcentajes de vacunación, que no son muy diferentes, es la protección del uso del tapaboca y las normas de distanciamiento social. En el estado de la Florida, nadie usa tapaboca, no hay restricción de ningún tipo, y en mi opinión, eso ha sido la gran diferencia del alto número de contagios, a diferencia de algunos otros estados que sí mantuvieron normas de restricción y evitaron contagio. Entonces, la moraleja de ese cuento es que vamos a tener que seguir usando tapabocas, aunque estemos muchos vacunados, por un año más al menos. ¿Qué opina en función de eso, de lo que es el pasaporte verde o el Green Pass, que en Italia se está exigiendo, por ejemplo, profesor que no tenga ese Green Pass simplemente no está en actividad, no puede trabajar? Y esto también lo pregunto porque yo soy amante de los deportes, me gusta el tenis y estoy viendo el US Open y veo que nadie, los estadios full y nadie con tapaboca. Entonces la respuesta que me dieron ante eso fue, bueno, ellos primero van con una PCR, tienen que estar vacunados y por eso que se les permite estar sin tapaboca. Sí, fíjate, yo en relación a eso y viendo la evidencia que estamos viendo en este momento, por ejemplo, cuando vi las curvas de contagio en Israel, por ejemplo, en Islandia, Islandia tiene 95% de su población vacunada y tiene un pico de actividad muy alto de casos. ¿Sí? ¿Qué tenemos claro? Que vamos a tener que seguir usando tapabocas. A mí no soy de la idea de liberar el tema del tapaboca porque claramente protege. Entonces, Claro. más, el pasaporte verde es otra historia. ¿Okay? En los países ordenados que tienen alto porcentaje de vacunación, de hecho, no sé si acabo de verlo en el Twitter, Biden acaba de firmar un acto ejecutivo, o sea, un decreto, donde dice que todas las empresas con más de 100 empleados, todos tienen que estar obligados vacunados. Todos los empleados federales de los Estados Unidos tienen que estar obligados vacunados. Entonces ya empieza a haber un aumento de la, digamos, de la exigencia del tema de la vacunación, sobre todo en esos países que tienen alto porcentaje de vacunación. En Venezuela eso no tiene sentido porque si no, bueno, nos van a votar mucha gente del trabajo, hasta que no lleguemos a un 60 y Bueno, tanto pero por así ciento. como para viajar a muchos países te exigen ciertas vacunas. Si Claro, tú vas a Centroamérica vacunado contra la fiebre amarilla, simplemente no puedes viajar, no te dejan entrar al país. exactamente. Yo creo que eso a la larga va a terminar siendo un requisito más o menos estándar, porque además eso permite regularizar la normativa entre los países. Ahorita viajar es una tragedia. Un país 48 horas PCR, el otro 72, uno tiene cuarentena, el otro no tiene cuarentena, uno puede viajar por un lado, otro no puede. Es complicadísimo hoy en día viajar. Y yo creo que el hecho de que llegue la humanidad a 80% de la gente vacunada, ojalá que lleguemos hasta allá todos, va a permitir que haya mayor liberación en las actividades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que movernos hacia allá. Creo que para América Latina
por diferentes razones. El tema del pasaporte verde va a ser una complicación, por lo menos por ahora. Me interesa como concepto, ojo, pero creo que es inaplicable en este momento en América Latina Claro, porque los porcentajes de vacunación son muy bajos. Pero sí creo que en definitiva debemos ir moviéndonos hacia allá. exacto. Ahora vamos a hablar, antes de entrar de lleno en el tema de las vacunas, que Julio, en mi DM, más en todas las publicaciones que tienen que ver con COVID-19, ese es pues el tema, o es lo que genera más inquietud, más preguntas. Pero quería hablar un poco de los protocolos de tratamiento en Venezuela. La Sociedad Venezolana de Infectología y de Medicina Interna ya se pusieron de acuerdo y los médicos de los diferentes centros de salud privados y públicos están aplicando un protocolo de tratamiento conversado, consensuado entre ustedes. Fíjate, Mari, me río porque es muy difícil hacer eso, ¿ok? La Sociedad de Infectología ha publicado unas normas, están en Provincia y las pueden buscar. La Sociedad de Medicina, la sociedad en general, desde el punto de vista dogmático, están de acuerdo. De hecho, en el Congreso de Medicina Interna, que fue hace 3 semanas, me tocó a mí actualizar el tema del tratamiento anti-COVID en el mundo y básicamente hablé de las guías que hay en todo el mundo, las guías inglesas, las guías españolas, las guías norteamericanas, algunas guías latinoamericanas. Y las guías, como concepto teórico, están bastante claras. Y quiero recalcarlo, son muy eclécticas. ¿Qué significa? Tratamiento solamente para pacientes hospitalizados, pacientes que tienen saturaciones por debajo de su saturación habitual, es decir, tienen insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que están en su casa, esto es una gripe y lo único que tienen que tomar es acetaminofén. No hay tratamientos en la casa. Yo sé que la gente se pega el ivermectina y la colchicina eso no sirve para nada, ¿ok? Casa es casa, tranquilito. Si te baja la saturación, vienes al hospital o vienes a la clínica y ahí usamos un protocolo que depende de la severidad. Pero en términos generales, más allá de usar esteroides, utilizar anticoagulantes en los hospitalizados, en un porcentaje de pacientes remdesivir y en algunos, eventualmente, cuando hay disponibilidad, anticuerpos monoclonales, ahí no hay acuerdo en el mundo entero si usar o no usar. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No hay más nada que eso, ¿ok? Entonces, ni creo que vaya a haber más nada tampoco, honestamente. Lo pregunto Entonces, al porque final, sí. uno conoce a muchas personas que lamentablemente han sido afectadas por el virus y están o fueron tratadas en sus casas, otros que están en centros asistenciales, y escuchas, qué sé yo, prescripciones o esquemas de tratamiento distintos en algunos o en muchos casos. Entonces, por eso hacía esa pregunta para que la gente escuche que sí existe un protocolo y ese protocolo está establecido por las distintas sociedades científicas o médicas que deben abordar o en todo caso tratar a un paciente COVID. Entonces es bueno averiguar y es bueno pues llevarse por esos protocolos. Ahora vamos a hablar de factores predictivos de la enfermedad, que eso te lo pregunté en la conversación anterior hace 7 meses, la última vez que hablamos fue en diciembre, el 17 de diciembre del año pasado. Pasó mucho tiempo Sí. yo te preguntaba que si según la experiencia acumulada hasta ese momento habían ciertos síntomas o ciertas reacciones y manifestaciones en el paciente como para decir, este paciente se puede agravar. ¿Hoy día lo puedes decir, Julio? Sí, fíjate, sabemos que el curso en las personas inmunosuprimidas es peor. Sabemos que el curso en las personas que tienen enfermedad pulmonar severa es peor. Sabemos el curso de las personas que se deterioran en horas. Es un signo que no conocíamos antes, es particularmente malo. Es decir, yo llego con un poquito de tos y saturación de 94 a la emergencia. Y al día siguiente tengo la saturación en 90 y al tercer día tengo 83. Eso no va bien. Eso ya te dice, ese paciente está evolucionando muy rápidamente insuficiencia respiratoria y muy probablemente ese paciente vaya a terminar en terapia intensiva. ¿Okay? Lo mismo, hoy en día pareciera que quizás son importantes, pero menos importantes de los que ya dije, hipertensión, diabetes y cardiopatía, enfermedades del corazón, pero las anteriores, que son edad mayor, inmunosuprimidos, son las más importantes. Pero hay otras que son favorables, por ejemplo, estar vacunado. O sea, cuando tú ves un paciente que tiene esquema completo de vacunación
y si ha tenido enfermedad previa, más todavía, la probabilidad de que esa persona se complique es 100 veces menor que uno que no esté vacunado. Entonces, hay unos que suman y otros que restan. Entonces, bueno, cuando tú tienes un paciente que, mira, estoy vacunado completo, o sea, si es dos vacunas, y bueno, tú estás un poco más tranquilo y dices, ok, este paciente tiene bajas probabilidades de complicarse. No es que hacemos nada diferente, honestamente. No es que al que está vacunado le ponemos unos medicamentos sí, al que no está vacunado no. Pero nuestro grado de confianza sobre la evolución de estos pacientes es mucho mayor. Sigue siendo, por lo tanto, no estar vacunado, el riesgo de que tenga enfermedad severa es mayor que el que no está vacunado. Sí, yo siempre lo he dicho cuando me preguntan qué opino yo de la vacunación. Cuando a ti te vacunaban contra la lechina, no te decían que no te iba a dar lechina o que no te iba a dar sarampión, pero te daba muy, muy leve. De hecho, yo puedo decir que tanto la lechina como el sarampión en mi caso fue una burla. O sea, tuvieron en uno de los casos que hacerme biopsia para realmente constatar que tenía lechina, porque los síntomas fueron muy bajos. Entonces, sí marca la diferencia estar vacunado con respecto a la gravedad y a la mortalidad de ese virus en tu cuerpo. Ahora, vamos a hablar de todas esas preguntas ahora que me hacen a través de mi cuenta de Instagram. Primero, ¿me debo vacunar después de haber tenido COVID? Me dio COVID. Sí. ¿Cuánto tiempo después debo esperar para vacunarme? Fíjate, un mes después de terminar la enfermedad de COVID, usted ya se puede vacunar. Punto. ¿Terminada o desde el día 1 de haberla contraído? No, un mes después de terminar el periodo de contagiosidad. ¿Okay? Para los españoles es 2 semanas, para los gringos es 4, pero yo creo que es más fácil recordar un solo número que 4 semanas después que usted termine el aislamiento, no se puede, se debe vacunar. ¿Okay? Esta es una pregunta reiterativa. No, que si yo como me dio enfermedad, entonces no me voy a vacunar. No tiene que vacunarse igual, porque sabemos que la inmunidad es más robusta de las personas que tienen enfermedad y que tienen vacuna. Es mejor que las que tienen enfermedad solo y que las que tienen vacuna solo. Yo voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted va a un viaje y va a agarrar un avión y el avión vuela por una zona peligrosa. Y usted le dice antes de montarse, mire, si usted paga $10, nosotros le garantizamos que usted va a tener 100 veces probabilidad menos de morirse. Uno lo paga o no lo paga. Yo lo pagaría y eso es lo que hace la vacuna. Entonces creo que vale la pena bajar el riesgo 100 veces de morirte por en el caso nuestro, prácticamente no cuesta nada. Así es, así es. Ahora, me dicen, ¿cuánto dura la protección de la vacuna? Sabemos que todavía no ha pasado quizás un lapso de tiempo como para poder, porque yo sé que están haciendo pruebas los que fabricaron la vacuna y están haciendo pruebas en las personas vacunadas cada cierto tiempo para medir el nivel de anticuerpos y la potencia de esos anticuerpos. ¿Qué información tienen hasta el momento de eso? Fíjate, primero, una aclaratoria. Los niveles de anticuerpos no son un buen predictor de protección. ¿Ok? Los estudios que tenemos hasta ahora y la recomendación internacional sobre eso es que lo que evalúa cuando una vacuna protege o no protege es el número de personas que evitan que se mueran, el número de personas que evitan que se compliquen o el número de personas que eviten que se infecten. Es número de personas infectadas contra el número de personas no infectadas, vacunados y no vacunados. No títulos de anticuerpos. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. Entonces, todos los estudios que miden títulos de anticuerpos, no sabemos con qué eso se come, honestamente. Segundo, y esto lo digo hasta la saciedad y lo repito mucho, la gente que se hace anticuerpos en cualquier laboratorio en Venezuela, no es un problema en laboratorio, es un problema en la técnica. No sirven para nada. Lo voy a repetir. No sirven para nada. No sirve para vacunarse. No sirve para después de vacunarse. No sirve para diagnóstico de enfermedad aguda. No sirve para enfermedad crónica. No sirve para nada. Entonces, no es porque el laboratorio que usted vaya sea malo, sino que la técnica de acceso común de los ciudadanos común y corriente a ese tipo de estudios es extremadamente compleja. Los estudios de investigación hacen una determinación de anticuerpos heterófilos de la espiga, que es una cosa súper complicada, que cuesta muchísimo dinero, que solamente lo hace el laboratorio de investigación. Entonces, no se vaya a hacer anticuerpos. Pero sí, por ejemplo, uno lee un estudio, detección de anticuerpos 2 semanas después de vacunado en un grupo de españoles que recibieron AstraZeneca comparado con... Eso no sirve, porque 2 semanas después todo el mundo tiene anticuerpos. ¿Qué es lo que sí hemos visto?
y esto es una tendencia que, ojo, puede cambiar, pero voy a hablar en cosas groseras o gruesas. Las vacunas ARN mensajero, es decir, Pfizer, que es el emblema, vieron que producían anticuerpos muy intensos muy rápidamente, ¿ok? Pero empieza a aparecer que esa respuesta, como un carro de Fórmula 1 que acelera muy rápido, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a decaer su nivel de protección. Acuérdate que hablamos de 90 y tanto por ciento de protección de Pfizer. Ya estamos hablando de 80 y tanto, ¿ok? O sea, eso era lo lógico. A mí no me parece raro. Estábamos claros que a medida que va pasando el tiempo, ese es como que a mí se me caiga el pelo o nos hagan arrugas. Es parte de la evolución de la inmunología natural. Las vacunas de vectores pareciera que no son tan rápidas, pero están mostrando que al menos en este momento los anticuerpos, que fueron un poco más lentos, pareciera que van durando un poquito más, ¿ok? Pero esto no nos permite responder preguntas como, por ejemplo, ok, yo estoy vacunado con Pfizer, o con AstraZeneca, o con Johnson, me tengo que revacunar. Entonces aquí vienen definiciones de qué llamamos revacunar. Me tengo que poner un refuerzo, es decir, un refuerzo es que yo recibí 2 vacunas de Pfizer y me voy a poner una tercera vacuna de Pfizer. Yo recibí 2 vacunas de Sputnik y me voy a poner una tercera vacuna de Sputnik. Yo recibí 2 personas de Sinopharm, eso es un refuerzo, es el mismo esquema del que yo traía. Bueno, nadie lo sabe, ¿ok? Los norteamericanos probablemente van a empezar a poner refuerzos en personas mayores de 65 años y inmunodeprimidos activos, no a la población general. Bueno, en Israel ese es el esquema que están aplicando para colocar esa tercera dosis. Y en España se sugirió esta semana eso, que van a comenzar a evaluar el aplicar una tercera dosis para las personas inmunodeprimidas, básicamente. Exacto. Otra de las Otra cosa. Sí, otra de las preguntas Sí, muy sí, sí. comunes, aparte, bueno, de si debo aplicarme la tercera dosis, si se recomienda aplicar la tercera dosis, porque, por ejemplo, en Chile están aplicando la tercera dosis, en Uruguay ya comenzaron a aplicar tercera dosis, ¿debemos colocarnos las terceras dosis todos o solamente con esas excepciones, entendiendo la economía que debe aplicarse a las vacunas en función de la solidaridad de dar dosis a todo el mundo, por lo menos en la primera y la segunda dosis que son esenciales, antes de comenzar con esa tercera dosis? Fíjate, esa discusión en Venezuela es absolutamente extemporánea en este momento. Claro. Hasta que nosotros no tengamos el 60% de la población vacunada mayor de 65 años, no podemos estar pensando en dosis de refuerzo cuando la gran mayoría de los venezolanos no se han vacunado. Entonces, esa discusión en Venezuela la atamos para cuando sea ese momento, que ojalá sea pronto. Pero por el momento, como tú dices, por una razón eminentemente de solidaridad, no tiene sentido que tenga 100 personas vacunadas con 3 vacunas y 2 millones sin ninguna vacuna. Eso no tiene sentido, ¿ok? Yo creo que lo que algunos otros países, por estar un poco más avanzados, están haciendo, nos van a dar la pauta de qué es lo mejor que hay que hacer. Y puede ser una ventaja de estar atrasado. Quizás una de las pocas ventajas de estar atrasado es que hay otros que van a hacer las cosas antes que tú. Y en ese sentido, nadie puede saber en este momento si es mejor estrategia ponerte la tercera vacuna de la que ya tú recibiste o cambiarte para otro grupo de vacunas con un esquema de vacunación nuevo. Que es otra pregunta. Nadie lo sabe. Sí, sí, porque por ejemplo... Entonces, no lo sabemos. Sí, hay personas que preguntan, yo me vacuné con la rusa, pero necesito viajar a Europa, porque bueno, tengo necesidad de ver a mi hija, mi hijo, que tengo yo no sé cuánto tiempo que no lo veo. ¿Me tendré que poner la vacuna china para poder entrar en la Unión Europea? Por ejemplo, ¿se puede hacer? Son preguntas que hacen con mucha frecuencia. Voy a responderlo un poco al inverso. No hay ningún problema que te vacunes con la vacuna china después que te pusiste la vacuna rusa. No te va a salir unos cachos verdes, no te va a salir el pelo morado, no se te va a caer el pelo. No, eso no va a pasar. No espero que haya un evento negativo producido por eso. Si usted tiene a su mamá y su mamá está enferma y se tiene que ir a visitar y la única forma es que se ponga la vacuna china, va a tener que ponérsela. Pero no es una decisión de política pública, ¿ok? Porque no es justa con el país. Entonces, si usted tiene una situación particular, específica, bueno, póngasela, no va a pasar mayor cosa, va a tener los mismos efectos secundarios que la gente que se puso la vacuna china en proporción y ya y se acabó la historia.
pero no Bueno, podemos recomendar eso como una política. claro, pero también he escuchado casos de, a ver, mi mamá por estar en Venezuela se puso la vacuna china, entonces ahora que tiene oportunidad porque está vacunada de viajar a Estados Unidos, yo que la tengo aquí y le puedo poner la vacuna que yo quiero, ¿le podría poner Pfizer? Esa fue otra pregunta que me hicieron por DM, por ejemplo. Si es, fíjate, repito, no hay ninguna evidencia hasta el día de hoy que si tú tienes un esquema completo, ponerte un segundo esquema tenga algún beneficio. No hay esa razón. Si la gente se siente más segura, tiene acceso a la vacuna, no va a haber algún problema en que se la ponga. Pero, digamos, no, yo no le recomiendo a la gente que sistemáticamente, acá, no, me voy de viaje, voy a ir a viajar para vacunarme, porque como me puse la vacuna china y yo no tengo mucha confianza en la vacuna china, entonces me voy a poner otra vacuna. No, no, funciona así. No estamos seguros de que ponerte otra vacuna vaya a funcionar mejor. Entonces, eso lo iremos sabiendo con el tiempo, pero hasta ahora no lo sabemos. Hay otro tema que a mí me tiene preocupada y a mucha gente también le inquieta. Eh, Hay 600.000 personas, la estadística que se sabe, no sabemos si este número es exacto o es más o es menos, de personas que están esperando una segunda dosis de la vacuna Sputnik. Mi mamá, por ejemplo, ya se le venció el plazo de 3 meses para la segunda dosis. ¿Ok? ¿Qué pasa con todas esas personas que están esperando por esa segunda dosis? ¿Llegó? ¿No llegó? ¿En cuánto tiempo, si llegó, cree que se pueda cumplir con ese retraso? ¿Se va a garantizar que esas 600.000 personas que se colocaron la primera tengan la segunda y no se comience a vacunar a nuevas personas con la Sputnik sin haber completado las segundas dosis? Yo sé que esto te estoy pidiendo mucho, pero a ver. Que vas a tener que invitar para el live al ministro de Salud para que te agarre para que te responda la mitad de esa pregunta que tú me hiciste. Pero voy a responder a unas que son del mundo de las enfermedades infecciosas y no del mundo del ministerio. Fíjate, uno, las vacunas no se vencen, no es como la cédula, ¿ok? Entonces la vacuna no se vence al día, 3 meses más un día, ya no estoy protegido. No, no funciona así. Funciona que progresivamente tus anticuerpos pueden ir bajando, pero puedes estar protegido. Entonces, no es que el día 3 meses más uno ya no tengo vacuna y estoy desprotegido. No funciona así. Entonces, para darle a la gente una guía general, le decimos, mira, si usted tiene menos de 3 meses, quédese tranquilo. No hay problema, usted está protegido. Tal. Si usted está en la brecha de los 3 y los 6 meses y usted tuvo enfermedad, por lo tanto usted tiene ya anticuerpos, usted tiene mejor protección. Pero si no tuvo enfermedad y usted es mayor de 65 años, es inmunodeprimido, es obeso, fuma, etcétera, etcétera, lo ideal, la primera opción es que se ponga el segundo componente de Sputnik, pero yo no puedo saber si eso va a llegar o no va a llegar. Honestamente lo digo. Entonces, como yo no sé... Ojo, si yo, no era que llegaban el lunes. sí, pero llegaron 100.000 y la brecha y el hueco son 900.000. O sea, ni siquiera las Entonces, 600 que yo pensaba, ok. no, son 900. Y hicimos una encuesta y son 900.000 personas que recibieron vacuna Sputnik primer componente y no tienen segundo componente. Eso lo calculamos. Yo pensaba que era 350.000, pero son 900.000. Entonces, las personas que tienen más de 6 meses que se vacunaron con Sputnik 1, sí, yo creo que deberían buscar un nuevo esquema de vacunación. Idealmente, repito, vacunar la segunda, se llama Sputnik V, no Sputnik 5, por cierto, María Laura. Yo tenía la misma confusión que tú. Entonces, siempre la primera opción es ponerte el segundo componente, siempre. Pero si no hay, entonces usted tiene que recibir un esquema de vacunación completo con Sinopharm, que es la única opción que hay en Venezuela. Entonces, bueno, esa es la normativa. Eso es algo que debería considerar el Estado, porque cuando tú te acercas a cualquier centro de vacunación, independientemente de que tengas 82 años o tengas 50, si tú tienes la primera dosis de Sputnik, porque además creo que si llevan un registro y tú das tu cédula, no te ponen la China. Así de simple. Cualquiera de las que haya con respecto a. ¿Ok? Ahora vamos con otras preguntas, ¿no? Lo ideal sería ¿cómo haces tú para ponerte ese nuevo esquema de vacunación y que el Estado lo permita?
esa es la interrogante que queda en el aire, pero vamos a hablar. Esas personas que con una primera dosis se han contagiado de COVID, Julio, ¿qué pasa? Porque yo Que conozco muchos, se pero pusieron la muchos me pasó, vacuna, que me se puse pusieron la la vacuna y se vacuna hoy y contagiaron. 4 días después me contagié. Probablemente esas personas se contagiaron en la cola. ¿Okay? Esas personas pasan su COVID y un mes después de terminado el periodo de contagio se pone su segunda dosis, ya, fin de la historia. Sin problema. Sí, sin problema. Ahora, otro tema que también hoy me llamaba la atención a alguien, ¿no? Me comentaba por una publicación que hice de Instagram con respecto al déficit en los sistemas de refrigeración en Venezuela. Fue titular el día de ayer o antes de ayer que 2 estados al menos del país no tienen la refrigeración suficiente ni los sistemas de respaldo eléctrico para poder garantizar lo que es el proceso de refrigeración de una vacuna. ¿Ok? Y esta persona me escribía que el Sputnik necesita un nivel de congelación, en caso de frío, específico, que él pensó que aquí en Venezuela no se cumplió. ¿Esto es cierto? Fíjate, yo voy a hablar con toda la sinceridad del mundo. Ese reporte que tú comentaste es un reporte que es de enero del 2021. No es realidad ahorita. Se ha invertido con dinero que se logró descongelar de cuentas internacionales casi 41 millones de dólares entre UNICEF y OPS, y me consta que han llegado neveras que funcionan con paneles solares, no necesitan electricidad y que se están distribuyendo y se está mejorando la cadena de frío por una inversión que decidió hacerse. Entonces, ese informe era verdad en enero del 2021, no en septiembre. No es cierto. Bueno, esas son cosas que pasan, que no deberían pasar, pero el estatus de preparación de la cadena de frío hoy en día es mejor de lo que era en el momento de ese informe. Entonces, ese informe no está actualizado y yo le digo a la gente, entiendo que se preocupa con la mejor intención, pero vamos a preocuparnos en las cosas que nosotros tenemos que preocuparnos. Okay. Tú cuando vas a vacunar a tu hijo con sarampión no estás preocupado de la cadena de frío, ni quién la hizo, no, ni si era China, si vino en barco. Hay una cantidad de cosas que ahora nos preocupamos con la vacuna del COVID. Claro, entonces tengan la confianza que hay gente en el mundo, en Venezuela, pediatras que son los históricos relacionados con vacunación, gente dentro del ministerio, que hay gente buena también, gente del Sistema de Naciones Unidas que están trabajando en eso. Entonces no nos angustiemos por cosas que nosotros no podemos cambiar, como que me angustie porque va a venir un huracán dentro de 2 semanas. Eso no lo puedo cambiar. Entonces sí puedo cambiar. Bueno, que hago una parrilla en mi casa y invito a 16 amigos míos a una partida de dominó, a un torneo de dominó, y uno de ellos venía con todo y estaban todos sin tapabocas. Eso sí lo puedo modificar yo, pero no la cadena de frío. Entonces tenemos que bajarle algunas cosas y enfocarnos en las cosas que dependen de cada uno de nosotros como ciudadanos. Acabas de mencionar algo que para mí es importantísimo. Tú ves que la gente en muchas partes, incluyendo Venezuela, se confían y como dicen, estoy vacunado, no importa, ando sin tapabocas. Y es mucha, pero mucha la persona que piensa así, son muchas. Lo veo todos los días. ¿Qué opinión te merece eso? Porque si yo voy a un lugar donde sé que hay varias personas, independientemente de que estoy vacunada, yo no me quito el tapabocas. ¿Esa debería ser la conducta? Absolutamente. Yo creo que la explicación sobre el tema de la situación en Florida y en otras partes donde liberaron las medidas de distanciamiento y mira el problema en el que están ahora, es la propia explicación para eso. Independientemente de que usted vacunado o no está vacunado, si no terminamos de entender que nuestra mejor arma del día a día sigue siendo el tapaboca, el lavado de manos y el distanciamiento, bueno, en vez de la epidemia dura 2 años más, va a durar 8 años más. Entonces, sin duda. Vamos a seguir usando tapabocas y listo. Otra pregunta que es muy recurrente es diferencias entre la primera y la segunda dosis. Ya mencionaste que dependiendo de la vacuna funciona mejor la primera dosis, la segunda dosis, o tienes que esperar el esquema completo. ¿Pudieras explicar un poquitico eso? Fíjate, las vacunas que hay en el mundo ahorita para COVID obedecen a 4 mecanismos diferentes y cada vacuna tiene una formulación, un récipe diferente. Entonces,
Lo que es verdad para uno no es verdad para otro. Uno, hay vacunas cuyo primer componente y segundo componente son iguales. Por ejemplo, Sinopharm. Por ejemplo, Pfizer. Por ejemplo, Johnson, que es una sola y no hay un segundo componente. Entonces, si es el primero o el segundo componente, depende de la propia naturaleza de la vacuna. Lo que sí está claro es que las vacunas que son de dos componentes, la protección de un solo componente es una fracción de la protección con dos componentes. Entonces, no fracciones, no haga esquemas parciales. O sea, si es de dos vacunas, pónganse las dos vacunas, porque los datos que tenemos de efectividad es en base a dos vacunas. Esto también vale para Sputnik. Entonces, uno tiene que completar. Se calcula que Pfizer, por ejemplo, que tiene una protección cercana al 90%, cuando te pones una sola vacuna, la protección a los 8 meses es 50%, es la mitad. Entonces, póngase las dos vacunas para que usted tenga el beneficio completo de la vacunación. Ahora, algo que yo sí me pregunto es, con las vacunas contra el COVID-19, ¿va a suceder lo mismo que con las vacunas para la influenza, doctor? O sea, que tú vas a tener que todos los años colocarte en función de nuevas cepas, nuevamente 2 dosis de vacuna. No lo sabemos, honestamente no sabemos, no Okay. podemos predecir o tener argumentos para ver qué va a pasar. Ya veremos viendo cuál es el escenario, pero sí, aquí puede haber un escenario de una situación de endemicidad o un patrón estacional, como pasa con influenza. Entonces, cada año vas a tener picos de coronavirus, en algunos países en unos días, en otros países en otros, pero pudiera venir la posibilidad de que, así como el virus muta para mal, mute para bien, y a lo mejor dentro de año y medio, 2 años, se extingue el coronavirus completamente y no tenemos que estar vacunando de eso. Eso es posible todavía. Sí, Dios quiera que así sea. Ya usted hablaba de que no importa en los 3 meses, 4 meses, entre colocar la primera y la segunda dosis. Pero preguntan aquí, ¿qué relación hay entre el comportamiento de la primera dosis de la vacuna Sputnik con respecto a la segunda? Ahí no hay la misma carga entre la primera y la segunda. ¿Brinda más protección la primera que la segunda? No, fíjate, no podemos hablar de estos términos. Ok. La diferencia entre la primera y la segunda es que el vector viral que utiliza por una estrategia de vacunación, que sería explicado, complicar a la gente, porque eso es inmunología profunda, requiere dos vectores, el caso de la vacuna de dos vectores diferentes, el caso de la vacuna de Sputnik. Entonces no es que la carga de uno, esa vacuna está hecha para recibir dos componentes. Por lo tanto, la gente debe recibir los dos componentes completos. Bueno, las preguntas todas giran en torno a lo que hemos conversado, doctor. Las nuevas que se hicieron el día de hoy aquí en el chat de la entrevista. No sé si quiera cerrar con alguna idea, con algo que no hayamos conversado y que yo no le haya preguntado de acuerdo a las preguntas de la audiencia. Por ejemplo, la vacuna es segura en personas con problemas de coagulación, es una que creo que me quedó allí, como una inquietud que no le hice. Fíjate, yo voy a decir mensajes como general. Primero, mientras usted tenga más enfermedad, mientras usted tenga más medicamentos, usted más rápido tiene que ponerse la vacuna. No hay ninguna contraindicación, ni de enfermedad, ni de medicamento para ponerse la vacuna. Entonces la pregunta es, yo tengo alteración de la coagulación, ¿me puedo vacunar? Sí. Tengo alteración de la caída del pelo, ¿me puedo vacunar? Sí. Tengo alteración para la evolución, ¿me puedo vacunar? Sí. Tengo la regla, ¿me puedo vacunar? Sí. Lloro mucho, ¿me puedo vacunar? Sí. Soy chavista, ¿me puedo vacunar? Sí. Bueno, y ahí sigue para abajo, pues. Entonces, no hay contraindicación para la vacuna, excepto que usted sea alérgico a la vacuna. Entonces, no importa qué enfermedad tenga o qué medicamento tome. Yo creo que más allá, y esto es un mensaje final, tenemos que switchar nuestro cerebro, ¿ok? A que el virus va a estar con nosotros 1 o 2 años más. Entonces, planifiquemos nuestra vida social, sentimental, de trabajo, económica, en función de eso. Lo que tenemos es que tenemos un obstáculo que tenemos que darle la vuelta y aprender a vivir con seguridad sobre eso. Entonces, reforcemos las actividades que son seguras, hacer al aire libre, actividad física al aire libre, sobre actividad física en sitios cerrados, evita contacto con personas que estén enfermas, evita contacto con personas que estén en sitios cerrados, mucha cantidad de gente. Lo mismo que hemos dicho toda la sociedad, pero
haga de eso su mantra diario, que es lo que lo va a proteger. Porque lo peor que yo quisiera tener es que en el próximo live, en vez de tener 789 personas conectadas, algunos de esos que hoy estuvieron conectados no estén para el próximo live. Entonces tenemos que protegernos a todos, unos a otros, y tenemos que intentar salir mejor parados de esto, de lo que estamos, de lo que... Se interrumpió un poquito. Sí. Doctor, hay otra cosa, y ya con esto cierro, y es que uno de los argumentos de las personas antivacunas es que estas vacunas se desarrollaron con demasiado rapidez y eso las convierte en un fármaco o en una medida de protección peligrosa. Y yo pienso que este tipo de vacunas o sistemas de vacunas vienen estudiándose desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el esfuerzo económico y de apoyo y de la comunidad dedicada a este tipo de asuntos fue realmente importante en función de la gravedad de lo que estábamos viviendo. ¿Qué puede decir usted ya para cerrar con respecto a esto? Yo te voy a decir, te voy a responder eso con un símil sobre el cual la gente nos pregunta mucho a los médicos. Cuando tú vas a operar a alguien de un apéndice, los familiares, doctor, ¿y cuánto dura la operación? Como si fuera un criterio muy importante. Una operación de apéndice hace 40 años tardaba 3 horas y media. Hoy tarda 15 minutos. Eso quiere decir que ahorita es peor que antes. La tecnología avanza y simplemente tenemos vacunas más rápido porque estamos en el siglo XXI, porque hay tecnología, porque hay más personas ocupadas de eso, etcétera, etcétera. Entonces, ese criterio, la verdad, es un criterio que es de antimodernidad. Entonces, no tiene ningún sentido. Hay suficientes pruebas de la efectividad de la vacuna, un número para que la gente se lo guarde en la cabeza. En este momento, hay casi 5.000 millones de personas que se han vacunado. 5.000 millones de personas. Imagínate lo que eso representa. O sea, sí, si a esta altura no tenemos claro que la vacuna es un fenómeno seguro, pues no hay otra prueba así más grande que esa. No, y además que los casos de efectos adversos complicados son muy, muy pequeños o porcentualmente ínfimos como para descartar que es una herramienta de verdad muy útil. Muchísimas gracias, doctor. Chao, Mari, cuídate, un abrazo. Igualmente, estamos conversando y muchísimas gracias a todos los que se unieron a esta conversación del día de hoy. Estuvo conmigo el doctor Julio Castro, infectólogo. Hasta la próxima.